Ministro Rinzón, que la gloria del Señor te respalde y que el Señor llene la casa con su gloria. Recibamos al Espíritu Santo y a su mensajero con un aplauso de honra y de bendición. Volvimos otra vez a la era arcaica. Volvimos otra vez al micrófono. Dios les bendiga, mis amados. Dios les bendiga ricamente. Y mientras yo hago una introducción, quiero que vaya conmigo a Isaías 40. Mientras vamos a predicar un tema que dice rompiendo estructura y rompiendo moldes. Ayer iba a hablar de Apocalipsis y cuando me vi inmerso en el cambio de tema, la temática totalmente me la cambió el Señor y eso está muy bien. Cambiando posturas, cambiando estructura. Una de las cosas que hemos dicho, especialmente en la vida personal de cada uno de nosotros que profesamos la palabra, es acerca de no tanto la corrección que hacen otros, porque decían los abuelos que nadie escarmienta por cabeza ajena, sino mi propia corrección o mi propia disciplina. Y dice una doctora, una abogada, dijo lo siguiente: lo que no se corrige se permite. Y a veces va a ser muy difícil que cuando ustedes lo corrijan, usted atienda la corrección. Pero cuando por conciencia Dios le corrige al interior de su vida, es más factible y es casi que fuerte que el cambio se suscite. Entonces hay cambios en nuestras vidas que tenemos que hacerla de continuo, permanente. ¿Por qué? Porque Dios en nosotros, Él nos dice acerca de nosotros que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Cuántos lo dijeron? Que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces es necesario varias cosas. Es necesario que usted se enferme. Parece una utopía, parece una herejía. Es necesario que usted tenga errores. Parece una utopía, parece una herejía. Es necesario que usted tenga debilidad. Es necesario que usted, contra viento y marea, o a veces por situaciones, posiblemente usted peque. Pero es necesario que hayan todo ese tipo de sucesos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios necesita trabajar en su debilidad. Y para que Dios trabaje en mi debilidad, tiene que Dios mostrarse perfecto. Por eso usted va a tener siempre errores. Vamos a tener errores. Vamos a tener complejidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere trabajar en la imperfección. Esa es una de las ideas donde Dios nos da la oportunidad de decirle: Señor, aquí estoy. Soy débil, soy insuficiente y necesito que tu poder se haga perfecto. En el libro de Isaías capítulo 40 queremos hablar de algo muy especial, algo profético. Algo profético. Y dice Isaías 40: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y dice el versículo 6: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. Amén, amén. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Padre. Nos ponemos delante de ti, Señor. Sea usted hablando, sea usted respaldando, Dios. Nosotros somos insuficientes, Señor. No tenemos, Dios, la sabiduría ni el conocimiento, Señor, absoluto. Solamente tú. Que tu Espíritu Santo nos acompañe en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay 3 espacios proféticos aquí en el libro de Isaías 40. El primero va del capítulo 1 hasta el capítulo 35, que son el tema de condenación, una profecía acerca de la condenación. Y los capítulos 36 hasta el 39 son históricos con temas de confiscación. Pero el capítulo 40 hasta el 66 son mesiánicos y el tema es de consolación. Y este capítulo 40, en el verso 6,
nos abre la puerta para hablar de Juan el Bautista. Juan el Bautista, precursor, fue enviado previamente para limpiar, allanar el camino y enderezar el camino para preparar, gloria a Dios, volvió la tecnología, para preparar el camino, para preparar las sendas antiguas. La palabra senda significa camino estrecho. Ahora, Mateo capítulo 3, versículo 3, nos dice que hubo una voz que clamaba en el desierto. Y quiero decirle, antes de entrar un poquito más en profundidad al tema, en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Juan, hubo muchos grupos, tanto religiosos como políticos. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas, estaban los herodianos, estaban los terapeutas, estaban los sidonios, una cantidad de grupos, y cada grupo tenía un conocimiento, y muchos de esos grupos estaban inmersos a la ley mosaica o la Torá, estaban inmersos, pero muchos de esos grupos estaban equivocados. Amén a eso vino Juan a preparar el camino. Imagínese usted tanta conceptualización, tanta teología, tanto conocimiento, tanto argumento, tantas cosas. Entonces Juan dijo, no podemos recibir a Jesús así. Preparemos el camino para recibirlo. Entonces cuando habla de voz que clama del desierto, es un grito desesperado. Y Juan es tipo y sombra de transformación, de regeneración, de corregir cosas que había en ese tiempo. Y lo que más me gusta es que Juan al principio no conoció a Jesús, pero lo predicó, pero se le fue revelado. Y Juan nace de una esterilidad. La mamá era estéril, pero Dios hizo un milagro. Dios tiene propósito en cada uno de nosotros, con la bendición de corregir o de estructurar o de cambiar cosas. Escuchen bien, de cambiar cosas. Y Juan venía a cambiar criterios estructurales en la vida religiosa. Y los fariseos eran uno de esos grupos estrictos con la ley, con la Torá, súper estricto, de tal manera que más adelante se encuentran con Jesús. Y Jesús le dice, hipócrita, fariseo, que no tienen misericordia, que no tienen piedad, que no tienen fe. Y empieza Juan a trabajar ese proceso de restauración. Y quiero que usted entienda una cosa. Lo que vino a predicar Juan fue el reino de los cielos. ¿Qué vino a predicar Juan? El reino de los cielos. Ahora lo hace con tanta elocuencia y lo hace con tanta dicción, que él no vino a decirle a la gente, pecadores, arrepiéntase, sino que vino Juan a mostrar el reino de los cielos y que la gente entendiera que se prepararan para recibir al Mesías. Se prepararan para recibir al Mesías. Juan tenía más un acto de misericordia, pero era estricto con los grupos de ese tiempo. Fue estricto con los fariseos y hubo confrontaciones fuertes. Y una de esas vamos a verlo en el libro de Mateo. Una de esas confrontaciones en el libro de Mateo capítulo 16 versículo 1. Recuerden que yo uso mucho la palabra. Perdón, Mateo capítulo 3 versículo 7 hasta el 10. Y tuvo confrontación, Mateo capítulo ¿qué? Exacto, versículo del 7 al 10. Y Juan tuvo confrontación con los fariseos. También tuvo confrontación con los saduceos. ¿Qué eran los fariseos? Eran aquellos que eran estrictos en la ley. ¿Cuáles eran los saduceos? Los que no creían en la resurrección, no creían en demonio y tampoco creían en el poder del Espíritu Santo. Estaban los terapeutas, muchos grupos religiosos, el cual tenía que corregir para que entendieran que Jesucristo estaba a la puerta. ¿Qué dice Mateo capítulo 3? Versículo 7 al 10. Hay una palabra solamente que vamos a tener en cuenta. Juan le llama a ese grupo fariseo, le llama generación de ¿qué? De víbora. Generación de víbora. Ahora, Juan vino a predicarle no solamente al pueblo judío, sino que vino a predicarle a toda criatura. Fue estricto con los religiosos y con los políticos de ese tiempo, a tal punto que se metió también con el grupo político de Herodes y le dijo a uno de los Herodes: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. A los saduceos también le dijo: a ustedes le faltan fe. A los fariseos. Y Juan fue implacable en el mensaje, no escatimó esfuerzo,
no catimó fuerza, ni tuvo pelo en la lengua para decirle: arrepiéntase, arrepiéntase. Y déjeme decirle esta palabra que vuelvo, creo que por 10ª vez o más, a decirle: lo que no se corrige, lo que no se corrige, se permite, y más adelante va a haber consecuencias cuando usted no corrige las cosas. Y Juan vino a corregir el sistema de ese tiempo, el sistema político, el sistema religioso y una cantidad de dogmas que solamente lo que hacían era imponer carga a las personas, pero no le permitían la salvación. Y él vino a predicar el reino de Dios. Y hay una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. El reino de Dios es ahora. Escuchen bien, el reino de Dios es ahora. Es el ejercicio que todos tenemos que hacer para prepararnos luego para el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es milenial. Ahora, el reino de Dios, escuchen bien, implica abandonar muchas cosas que, aunque a usted le parezca satisfecho, a usted le parezca muy bonita, no concuerdan con Dios. No concuerda con Dios. Usted puede estar muy deleitoso con una mujer ajena, pero Dios le dice: corrige eso. Usted puede estar muy delicioso con las mentiras, pero no es parte del reino de Dios. Usted está muy delicioso con la fornicación, con la borrachera, con el adulterio, pero no es parte del reino de Dios y tiene que corregirlo. Dios puede ser muy bueno, puede ser demasiado bueno, y así lo tenemos, pero también es fuego consumidor. Y Dios le va a dar su tate quieto al que en última instancia no corrigió su vida. Eso es reino. Y Dios quiere que nosotros nos arrepentamos. Y Juan Bautista vino a enderezar, escuchen bien la palabra, a enderezar la senda al camino estrecho. El camino senda significa camino estrecho, camino hermético, camino cerrado. Vino a hacer toda esa situación. Ahora, escuche bien, le predicó Juan a los herodianos. Había un imperio romano, pero el imperio romano tenía que ser corregido. Escuchen bien esto. Dios siempre le va a poner a usted, a una persona que lo pinche, que le diga: esto no es bueno que hagas eso, lo que estás haciendo está mal, no es bueno, no es lícito. Sucedió en este caso con Juan el Bautista, pero también sucedió con David. David adultera, se acuesta con una mujer llamada Betsabé, ¿cierto que sí? Y luego de él adulterar, de acostarse con una mujer, va a su palacio y se establece común y corriente. Aquí no ha pasado nada, todo quedó como estaba. Pero llegó Natán y le dijo: ¿te acuerdas? Y le contó una historia. Y en esa historia David, bien enfurecido, se levanta y le dice: el tal es digno, estaban hablando de él, el tal es digno de muerte. Y le dice el profeta Natán: así eres tú cuando te acostaste con la mujer de Urías y te quedaste en silencio. En esta vida, escuchen bien, en esta vida nada queda oculto. Todo, así sea en el reino de los cielos, cuando esté frente al trono, todo sale a la luz. Así que eso de que guárdeme este secreto, guárdeme esto, nadie me vio, ay. Hay cámaras celestiales. Y por eso en la presencia de Dios, Dios le va a mostrar a muchas personas el video. ¿Te acordaste cuando estabas haciendo esto? ¿Te acordaste? Mira, pero Señor, ¿por qué? Porque somos expertos en justificarnos. La justificación, la excusa, con el tiempo se convierten en mentira. A su nombre. Entonces hay que corregir cosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere su salvación y mi salvación. Escuchen bien, Dios quiere su salvación y mi salvación. Y se atrevió Juan el Bautista a corregir cosas, pero al corregir todas esas cosas con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos, con los grupos políticos, porque fue estrictamente cabal y fue estrictamente severo. Al corregir estas cosas, a Juan Bautista le costó literalmente la cabeza. Herodes, Antipa, lo mandó a matar, porque la mujer con la que él vivía, que no era su mujer, le pidió que a Juan el Bautista le pusiera la cabeza en una bandeja. Pero ¿saben una cosa? El reino de Dios y el evangelio y el poder de Dios no está limitado
aunque Juan el Bautista murió, se siguió promulgando la palabra de Dios, el evangelio de poder. Escuchen bien, hay un elemento muy importante que se llama conciencia. Y a usted no tiene que corregirlo nadie, porque Dios es el que influencia su conciencia y le dice en secreto y en lo íntimo, ¿saben? Para que una persona sea realmente veraz y sincera, tiene que usted estar en lo íntimo y en lo secreto. Y en lo secreto Dios activa su conciencia y le dice: lo que estás haciendo es malo, corrige. Y cuando nosotros no corregimos una cosa a tiempo, las consecuencias son graves. Basta. Y Dios no se va a enojar. Otros no se van a beneficiar si usted corrige. Es usted el que se beneficia. Es usted el que se beneficia. Y cuando usted no corrige las cosas a tiempo, llega un momento que mañana es tarde. Llega un momento. Voy a tener con mucho respeto y mucha reverencia mi hermana Patricia. ¿Quién iba a pensar que iba a partir con Dios? ¿Quién iba a pensar? Ayer estaba bien de salud. Ayer estaba bien. Al otro día partió con Dios. ¿Quién iba a pensar? ¿Por qué? Porque simplemente nosotros no tenemos la vida comprada. Nosotros, tarde o temprano, en nosotros va a haber acontecimientos que nos digan: ¿cómo así? Y si usted vive, por más que viva, va a envejecer. Y por más que envejezca, se va a morir. Así que nada, escuchen bien, le tengo una buena noticia para que usted entienda. Las personas que usted tienen hoy a su lado, esposo, esposa, hija, déjeme decirle, no son suyos, no le pertenecen. Es un tiempo para estar con ellos. Tarde o temprano se van. Así que cuando usted se apega a una persona de tal manera que se muere por ella, la convirtió en un ídolo. Y yo tengo mala fama en mi casa. Yo tengo mala fama en mi casa, porque lo que no me gusta no lo voy permitiendo. Que ay, mi esposa, ay, mi esposo, ay, mi hijo, déjenlo. Esos no son suyos, son un préstamo temporal. Y no he visto en los entierros, he visto gente llorando, pero no se meten al hueco. Y gente llorando, y posiblemente el llanto sea sincero, y el llanto sea de corazón, pero de ahí a la casa, nadie se muere con otro. Nadie se muere con otro. Y lo que ahora tengamos que corregir, hay que corregirlo temprano. Juan el Bautista vino para eso, para corregir aspectos que yo pienso que eran verdad, que pensaba que eran así. En mi estructura mental yo pensaba que era así, que era cierto. Pero viene Dios y activa tu conciencia y le dice: corrige. Juan el Bautista corrigió a los saduceos, a los escribas, a los terapeutas, a los sirenios, a los herodianos, a todos le costó la vida. Pero ese fue el propósito, hacer la corrección. Y cuando vino Jesús, terminó de rematar la situación. ¿Por qué? Porque cuando uno necesita cambio y necesita sanidad, uno se atreve. Aló. Cuando uno necesita sanidad y cambio, uno se atreve. Si usted está conforme con aquello que no le edifica, con aquello que no le levanta, si está conforme, déjeme decirle que tarde o temprano va a recibir una consecuencia. Estoy hablando a la iglesia. Estoy hablando a la iglesia. Y quiero trabajar con 3 personas. Amén de lo que todos hemos hablado. Quiero hablar de 3 personas que se atrevieron a romper el sistema religioso, se atrevieron a romper el sistema social, porque esa es otra cosa. Nosotros estamos más permeados por la parte social. ¿Qué dirá mi vecino? Que diga. ¿Qué dirá mi abuela? Que diga. ¿Qué dirá el de allá? Que diga. ¿Por qué? Porque la sociedad quiere a usted permearlo con información, con conceptos. Ay, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Vivo, ¿por qué? No se permea por la sociedad. Voy a contarle una infidencia. Con mi esposa paso mucho trabajo y peleamos, porque yo cuelgo mis calzoncillos ahí en el tejado, Pastor Jairo. Los cuelgo. Ay, mi esposa, Rinson, hombre. Y los vecinos van a ver, que me vean, que los vean. ¿Acaso yo no uso calzoncillos? Que los vean. Ahí los dejo secando. Y miran mis calzoncillos. Y cuando están secos, yo saco mi vecino, ¿cómo va? Sacando mi calzoncillo. ¿Cómo está, vecino? Dios le bendiga, vecino. ¿Por qué? Porque si usted, escuchen bien, usted no se cuida de la sociedad usted lo cambia. La sociedad lo cambia y a veces lo cambia para mal.
y a veces lo cambia para mal. Y decía mi abuela, pues mijito, el que va a decir, pues que diga. El que va a hablar, pues que hable. Y decía mi abuela, muy sabia, yo no como de ellos, yo como es de mi hierba que yo vendo. Entonces queremos, amén, de este preámbulo, queremos ver 3 personas que se atrevieron a romper con la estructura de ese tiempo. Y el primero está en el libro de Mateo, capítulo 9. Porque estas personas dijeron, o me salvo, o me sano, o me cura. Mateo capítulo 9, versículo 20. Una mujer que se atrevió a romper el sistema. Dijo, es mi vida, es mi salud. La mujer de flujo de sangre. ¿Sí se acuerdan? Muy bien. Esa mujer tenía flujo de sangre, dice la palabra, que hace 12 años. Y en ese tiempo, escuchen bien, en ese tiempo una mujer con flujo de sangre era sinónimo que tenía la menstruación. Y no podía tocar a un hombre, especialmente si era judío. Y la sociedad la rechazaba. ¿Por qué? Por el hedor que ella transmitía. De tal manera que era considerada mujer inmunda. Y la gente cuando la veía decía, ahí viene la mujer de flujo de sangre. Ahora, era un dolor en su corazón. A nadie le gusta el rechazo. Especialmente el rechazo social. A nadie. Todos nos gustaría que nos aceptaran, nos amaran, pero a veces no es así. Y la gente se escondía. Ahora, cuando vio a Jesús, que era judío, y la gente estaba ahí, ella dijo, si tan solo, escuchen bien, estaba propensa a que la mataran. Y ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y la mujer, contra todo pronóstico, en contra de las costumbres, de las tradiciones, en contra de la sociedad, en contra de todo lo que dijera, la mujer tocó el borde y fue sana. Se atrevió y desafió al sistema, pero tuvo bendición. Y cuando usted no desafía el sistema lo absorbe a usted. Y muchas veces puede ser para mal. Y esta mujer se atrevió. La segunda situación que vamos a ver es la mujer sirofenicia, Mateo capítulo 7, versículos del 24 hasta el 30. Era una mujer de Fenicia, de Sidón. No era judía. Esa mujer era gentil. Y parece ser que cuando se encontró con Jesús no era el tiempo para los gentiles. Aunque Jesús lo primero que predicó es, vayan primero a la casa perdida del pueblo de ¿qué? De Israel. Pero esta mujer se atrevió. Y Jesús le dice, no es lícito. No es lícito. ¿Que qué? ¿El pan de qué? De los hijos. Pero ella le dice, aún debajo de la mesa, ¿los perrillos comen qué? Esa mujer era gentil. En otra palabra, una mujer que no tenía esperanza de salvación o esperanza de que su hija fuera liberada. Pero la mujer se atrevió y le dijo, ¿qué le dijo Pastor Jairo? ¿Aún de la qué? ¿Aún debajo de la mesa qué? Mateo capítulo 7 del 24 al 30. Marcos 7, sí, aquí lo tengo, gracias. Están conmigo como poderoso gigante. Gloria a Dios. Quiere decir que están atentos. Eso está bueno. Eso está bueno y más. Marcos 7, 24 y 30. Y saben, la mujer se atrevió y confrontó a Jesús. Le dijo, Señor, necesito que liberes a mi hija. Se atrevió, desafió el sistema. Y cuando usted rompe el sistema y no se amolda al sistema, usted puede capacitarse y usted puede prosperar y usted sale adelante. ¿Por qué? Porque el sistema social quiere que usted esté hundido. Si usted tiene un proyecto elegante, Pastor Jairo, un proyecto bueno, un proyecto de finca raíz, lo que me gusta a mí, y usted no tiene plata, pero tiene la visión, pero tiene el proyecto, escuchen bien, usted no le puede contar su proyecto a todo el mundo, porque viene un atembao y le dice, ¿de dónde vas a conseguir la plata? Viene un atembao y le dice, uy, eso es difícil. Viene un atembao y le dice, uy, manito, no se meta en eso porque va a fracasar. Viene un atembao y le dice, no, uy, ese necesita mucha plata. ¿Por qué? Si usted no se atreve, escuchen bien, y usted le cuenta su proyecto a cualquier persona, se lo puede derrumbar. Se lo puede derrumbar. Y veníamos conversando con un taxista, y el taxista como que congeniaba conmigo en las proyecciones. Y él decía, mire, Rinson, yo tengo
proyecto de comprarme una flotilla de carro. Ya tengo mi carro, tengo mi casa y aquí tengo ganas de comprar más carro. Y me encontré con un amigo, me dice él. Y el amigo me dice, uy, pero usted sí es ambicioso. ¿Qué más? Y ya con 5 carros que tiene suficiente. ¿Ya? No, quédese ahí. Uy, pero usted es ambicioso. Y me decía, Rinson, y aquel que me estaba diciendo que yo era ambicioso, que me quedara ahí, ni siquiera ha construido una casa. Ni siquiera tiene trabajo y ni siquiera es visionario. Depende, escuchen bien. Ojo a quién usted escucha. Ojo a quién usted está escuchando. Y muchas veces escuchamos personas que son brujos. Y no me refiero a yerbatero ni a eso, no. El brujo es aquel que lo deslegimita a usted. Es aquel que le dice, no haga eso. ¿Cómo va a aparecer? ¿Y la plata dónde va? ¿Y cómo va a aparecer? ¿Y quién le va a apoyar? Ese es el brujo. Dice, no se meta en ese cuento, va a fracasar. Ese es el brujo. Haga más bien esto que vendiendo chocolatina. No es malo. No es malo vender chocolatina. Pero el brujo es el que te estorba el proyecto. Estorba la bendición de Dios. Ese es el brujo. Y no te deja avanzar. ¿Pero qué pasó? Usted se estacionó porque usted escuchó. Y Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Quién está escuchando usted? ¿A quién está escuchando usted? ¿A quién está escuchando usted? Tiene que romper la estructura social. Y tercero, un hombre que se atrevió, Juan capítulo 4, versículo 17. Iglesia, ¿están conmigo? No se enojen conmigo, por favor. No se enojen conmigo, simplemente reciba la palabra. Juan capítulo 4, versículo 17, 18. Esto es interesante. ¿Qué dice Juan 4, 17? Habla acerca de un centurión, ¿No? ¿No da? ¿No es la palabra? Bueno, ¿y eso qué se me fue? Estaba tan entusiasmado que me troncaron. Pero aún así vamos a buscarlo. Si tienen el texto, ayúdenlo. Pero lo importante es que lo predicamos. Acerca del centurión. Mateo 8:9. Amén, amén. Gracias. Más bien Lucas. Mateo ¿qué? 8:5, ¿cierto? Muy bien, sí. Mateo 8:5. ¿Sí? Muy bien. Miren lo que pasa. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está ¿qué? Paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy ¿qué? Bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldado, y tengo a este, ve y va, y le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? Era un centurión, era romano, era una autoridad, y era un hombre de autoridad y tenía un alto rango. Y él decía, usted va y va. En las fuerzas militares era así. Ahora, se encontró con Jesús, sencillo, un judío. ¿Y qué hizo este centurión? Se sometió a una persona sin rango militar. Escuchen bien, sin rango militar. Dice, diga Jesús, lo que usted diga lo hago. ¿Sí me está entendiendo? En las fuerzas militares, para que un coronel se deje mandar de un soldado, tiene que ser un milagro. Y tenía autoridad, de tal manera que podía inclusive obligar a Jesús. Pero se sometió, se atrevió y le dijo, solamente Jesús, diga usted la palabra y mi siervo sanará. Lo que usted ordene, maestro. ¿Sí me están entendiendo? Se atrevió, no importó su autoridad, se sometió y dijo, solamente diga usted la palabra, Gerson, y mi siervo sanará. Se atrevieron a romper el sistema, se atrevieron a romper su estructura, se atrevieron a romper las situaciones. Ahora bien, por otra parte, escuchen bien,
Si usted no hace las cosas por miedo, déjeme decirle que usted estaba en un grave error. Vuelvo y lo repito. Hay personas que no desafían el sistema. Con mucho respeto me refiero. Pero resulta que cuando nosotros tenemos temor, hay un error y hay una consecuencia cuando tenemos temor. ¿Por qué? Porque el temor trae consigo castigo. Y yo creo que esa era la cita. Era la cita de 1 Juan 4, 17. Era 1 Juan. Ahora dice, el perfecto amor, ¿qué pasa? Echa fuera el temor. Entonces el que no teme, ¿no ha sido qué? El que teme, ¿no ha sido qué? Perfeccionado. Y mucha gente no se atreve a desafiar sus propias situaciones por miedo. Y el miedo es peligroso. Apocalipsis 21:8. Aparece un primer rol. Apocalipsis 21:8. ¿Qué dice? Hay cosas que tiene que ser. Y la primera palabra de Apocalipsis 21:8 dice: aleluya. La primera palabra de Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 dice: ajá. ¿Dicen qué? Y más adelante dice que heredarán el reino de los cielos. Ahora, no estoy diciendo que usted vaya a pelear con nadie, no, sino que hay que ser valiente para reestructurar cosas en nuestras vidas, renunciar a cosas en nuestras vidas, desarraigar cosas en nuestras vidas. Y escuchen bien, cuando algo depende de usted, o es para vida o es para muerte, usted tiene que desafiarse. Usted tiene que desafiarse y decir: o hay una metamorfosis, o hay un cambio en mi vida, o me muero. ¿Saben una cosa? Dios nos da oportunidades. Dios nos da oportunidades, pero llega un momento que Dios nos da la última oportunidad. Dios nos da oportunidades, pero resulta que tenemos que quitar la estructura, bagajes ambiguos, situación que hemos arrastrado durante años, remoquetes, situaciones del pasado que todavía persisten y que usted piensa que es así. Déjeme decirle que no, hay cosas que no son así. Usted tiene que reestructurarse por amor a Dios y por amor a usted mismo. Juan el Bautista vino a enderezar la senda, a abrir camino, a preparar camino, porque venía ¿quién? El Mesías. Vino a preparar camino. Y ese es el tiempo, mi amada iglesia, donde si Dios hoy, 13 creo que estamos, de julio, está hablando a usted hoy, mañana le hablará de otra manera. Y esta palabra también es para Rinson, porque alto latigazo me dio cuando yo la estaba preparando, cuando estaba orando el Señor. ¿Por qué? Vuelvo y repito, lo que no se corrige se permite. ¿Sí me está escuchando? Lo que no se corrige, lo que no se corrige y se permite, y va aumentando y toma fuerza. Y cuando usted se ve, estoy metido en la encrucijada. Natán tuvo que decirle a David: pare. Y Dios siempre colocaba y colocó a un profeta, a un hombre de Dios al lado de los gobernantes. ¿Para qué? Para que hiciera corrección. Si usted quiere aprender, déjese corregir. Si usted quiere aprender, déjese corregir. No levante excusa, es que no. Cuando una persona se corrige, resiste al cambio. Y cuando resistimos al cambio, vienen las consecuencias. Iglesia, ¿están conmigo? Iglesia, ¿está conmigo? Es lo que Dios quiere, que la iglesia empiece a entender que Dios quiere el bien para nosotros. Dios está empeñado en su salvación. Dios está empeñado en prosperarlo a usted. Dios está empeñado en bendecirle a usted. Dios en ningún momento ha pensado en condenación. Dios quiere su prosperidad y su bendición. Él es Dios. Él es Dios. Y si Dios no lo hace, ¿quién lo hace? Y si Dios no corrige, ¿quién corrige? Iglesia, vamos a orar en este tiempo. Póngase de pie. Yo no sé si usted ha escuchado la palabra.
Yo no sé si usted ha estado de acuerdo conmigo. Posiblemente en algunas cosas sí, posiblemente en algunas cosas no. Pero la palabra es la palabra. Y quiero que usted en esta hora ore al Señor y le diga al Señor qué cosas tiene que cambiar en su vida o qué cosa. Escuchen bien esto. Hay cosas que Dios no le va a quitar a usted, porque Dios es un caballero. Hay cosas que Dios no le va a arrancar a usted. Hay cosas que Dios no le va a decir, dámela. Hay cosas que usted tiene que entregar. Concepto, está bien convencido que como usted piensa es así. Está bien enterado que como usted ha pensado o está estructurado es así. Pues Dios le dice no. Él dice transformado por mera renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, santa, agradable, buena, perfecta. Amén. Y quiero que usted converse con Dios ahí. Él es Dios. Y converse y dígale, Señor, necesito que me ayudes, porque esa es la idea. Necesito que me ayudes a cambiar esto. Necesito entregarte esto. Necesito soltar esto. Aleluya. Necesito, Dios, te entrego. Y si aquellos que necesitan que Dios tome algo, levante su mano y dígale, Señor, le entrego. ¿Es usted y Dios? ¿Es usted y Dios? ¿Es usted y Dios? Y dígale, Señor, específicamente, dígale, Señor, te entrego esto. Y usted sabe qué es. Te entrego esto. Levante su mano siempre y cuando usted considere que hay algo que entregar. Si usted considera que no hay nada que entregar, no levante su mano. Señor amado y Padre de bondad, hoy venimos, Dios de gloria, a ser reestructurado por medio de tu palabra, Dios. Venimos a romper esquemas, Dios, estructurales, Dios. Venimos, Señor, a quitarnos de aquella influencia, Padre, que está operando al interior de nuestras vidas, Dios. Padre, hoy entregamos esto. Entregamos, nómbrelo, lo que usted tiene que entregar, nómbrelo. Dígale, Señor, yo te entrego mis mentiras, posiblemente. Te entrego, Señor, mis aflicciones también. Te entrego mi tristeza. Te entrego mi deseo de matar a uno. Todo eso tiene que entregárselo. Te entrego mi rabia, te entrego mi falta de perdón, te entrego mi melancolía, te entrego mi enfermedad. Entréguele a Dios. Entréguele a Él. Suéltelo, entréguelo. Cambie su estructura. Oh Dios amado, digno eres de gloria, santo. Entrego mi ira, Señor, mis contenciones. Tengo ganas, Dios, de que alguien desaparezca posiblemente. No sé qué situación debe entregar. Entrego mi cobardía, mis miedos, Señor. Señor, mi estructura. ¿A qué dirá la sociedad de mí? Entrego mi baja autoestima. Entrego eso, Dios de gloria. Quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hija. Entrego ahora. Entrego, no quiero que me lo quites, quiero entregarlo. Oh Dios amado, Señor, venimos débiles, Señor. Venimos debilitados, insuficientes. Necesitamos de ti, amado Dios. Oh, necesitamos de ti, amado Dios. Oh Santo. Sí, Señor amado, te adoramos. Aleluya. Y con mi voz declararé, aleluya, que tú eres rey y eres Señor. tú eres rey, eres Señor. Adórele a Él, adórele, Santo. Tú eres Dios. Señor, por eso venimos ante ti, Señor. Tú eres Dios. Tú eres mi rey. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores. Eres Señor. Eres Señor. Jesús. Oh Jesús, ahora necesitamos Y con mi necesitamos de ti, amado Dios. Necesitamos urgente. declararé, Te necesitamos, Dios, en medio de cada episodio, tú eres rey, en medio de cada prueba. Señor. Ayúdanos, Dios, a soltar con aquello que iba. Sobre un trono de justicia, Dios te ha sentado en majestad. te has sentado en majestad. Es tu palabra de autoridad. Con tu palabra, Sí, Señor. de autoridad, de mi vida reinará. Santo. Aleluya. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres mi rey. Eres mi rey. Eres Señor Jesús. Aleluya. Santo. Si con mi voz declararé, Aleluya. que tú eres rey y eres Señor. Sobre un trono, Dios.
sentado en majestad, con tu palabra de autoridad. Aleluya. En mi vida reinará. Las personas que nos visitan por primera vez, quiero que me acompañen en esta oración. Dígale: Señor Jesús, en esta mañana reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que te necesito. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Señor, ayúdame. He entendido que sin ti es imposible. Necesito que me instruya. Necesito aprender, que me orientes. En el nombre de Jesús. Amén. Las personas que nos visitan por primera vez y han escuchado la palabra y quieren que oremos por ellos, pasen adelante. Queremos orar por usted. Las personas que nos visitan por primera vez, queremos orar. Queremos bendecirle. Queremos decirle: Dios, tú eres con él. Las que nos visitan por primera vez. ¿No hay nadie? Listo, si no hay nadie, entonces recuerde, esta oportunidad pasará. Dios le dará una otra oportunidad hasta que no haya más oportunidades. Gloria a Dios. Dios es bueno en gran manera. ¿Alguien más? Queremos, pase acá, queremos orar por usted. Queremos orar por usted. O si hay alguien que necesita una reconciliación, alguien necesita una reconciliación con Dios, puede pasar adelante. También queremos orar. Es el tiempo de salvación. Es el tiempo que Dios quiere. En el gran día es el tiempo de salvación. Queremos decirle: Dios, sobre el trono de justicia, te has sentado en majestad, con tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios, levante su mano, iglesia. Oramos por estas damas, Señor. Le bendecimos en esta hora, Dios. Padre, que tu gracia, tu poder, tu equidad, la gloria de tu amor sobre ella, Dios. Padre, la bendecimos, Dios de gloria. Bendecimos su alma, su espíritu, Dios. Y oramos, Padre, para que toda estructura, Señor, todo remoquete, Padre, todo aquello que está anidado en su espíritu sea desarraigado, cortado, Dios de gloria. Y que el poder del Espíritu Santo le haga entender quién es Dios y le revele a Jesús como Señor y Salvador. Les bendecimos, Dios, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hay unos hermanos que van a hablar con ustedes, están detrás de ustedes, que les van a concitar. Aleluya, órele, Señor. Adore sobre un trono de justicia. Santo. Sobre el trono de Adórele. justicia, Santo es Dios. Te has sentado. te has sentado en majestad. Oh, sí, santo. Es tu palabra de autoridad. gloria a Dios. De mi vida reinará. Iglesia, que la bendición de Dios Todopoderoso les cuide, les guarde. Sean ustedes con Él. Bendiciones en este día. Que la paz de Dios le guíe. En el nombre de Jesús. Sea bien ido. Amén y amén.